los elementos o las propuestas culturales, o digamos todas estas prácticas culturales, los rituales, las celebraciones, los festejos tradicionales se transforman en parte de ese proceso y las discusiones que surgen a partir o los conflictos que van a surgir a partir de esta propuesta, ¿no es cierto? Dentro de los tipos de turismo que nosotros hemos considerado o clasificado dentro de los textos, este, vamos a tomar el turismo étnico, ¿no es cierto? El turismo étnico por las características que posee, y porque además, digamos, tiene este componente que es llevar de alguna manera, digamos, o transformar a la población. Al hablar de cultura estamos hablando de los portadores de la cultura, de los productores de las culturas, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de los grupos sociales que practican esa cultura. Entonces, llevar o transformar también a esas poblaciones en un atractivo turístico. Y sobre todo transformar la vida cotidiana, ¿no es cierto?, de estos grupos sociales para generar desarrollo dentro de determinadas regiones y con determinadas posibilidades. En ese sentido, la antropología ha trabajado mucho y tiene una gran discusión sobre un concepto que es muy importante, que es el concepto de identidad, ¿no es cierto? Y ese concepto, al igual que el concepto de cultura, digamos, nos ha permitido no solo conocer las particularidades de cada cultura, sino que además las transformaciones y los vínculos y relaciones que se dan entre diferentes culturas. El turismo es una forma de vinculación, ¿no es cierto?, entre la población que recibe a los turistas y que genera también propuestas para estos turistas que van a venir a nuestro contexto, ¿sí? En ese sentido, la identidad como recurso y además, digamos, como concepto fundamentalmente o primeramente para entender todos estos procesos, digamos, tienen que ver con las particularidades que cada cultura tiene, ¿no es cierto? Eh, digamos que la identidad tiene diferentes niveles eh, dentro de las organizaciones o de la organización social de una cultura, ¿no es cierto? Porque un individuo pertenece a un grupo determinado, pertenece a un barrio, pertenece a una provincia, pertenece a un estado-nación, pero muchos individuos pertenecen al mismo estado-nación aunque no conozcan a todos esos individuos. O sea, hay una comunión entre individuos que no se conocen, ¿no es cierto? Esto es lo que denomina, o lo que se denomina como comunidad imaginada, lo que Anderson Benedict denomina en el proceso de surgimiento de los estados-nación y de cómo se reorganiza o cómo se transforma la vida a partir de la organización de los estados-nación. Esta propuesta, que es una propuesta del surgimiento de la modernidad y sobre todo de Occidente, que tiene que ver, digamos, con poner límites, o sea, generar límites geográficos, políticos y económicos a diferentes áreas geográficicas, delimitar esas fronteras externas, pero también delimitar fronteras internas, ¿sí? En ese sentido, se está, digamos, se está poniendo fuertemente el énfasis de quiénes somos nosotros como grupo y quiénes son los que están fuera de ese grupo, o sea, quiénes son los pertenecientes a otros grupos, ¿sí? Siguen el principio de alguna manera de lo que la antropología ha utilizado para como principio de investigación, que es el ejercicio de la otredad, el otro cultural, la diferencia cultural.
En este proceso de organización, en los procesos de organización de los estados-nación, este, surge esta paradoja de que tratando de homogeneizar o de generar una homogeneización cultural, se producen las diferencias, ¿sí? Porque así como hay una diferenciación entre un otros y nosotros externos, también se tiene que generar una diferenciación cuando no todos tienen o no las mismas prácticas, las mismas culturas, ese rasgo distintivo de estas culturas que es la particularidad que hace a cada grupo social, que es lo que se denomina identidad, ¿sí? En términos simples, según otro autor, otro antropólogo, la identidad es un mecanismo a través del cual un grupo se diferencia de otro. Este autor, que se llama Fredrik Barth, además va a analizar qué pasa cuando la identidad o qué pasa con la identidad cuando los grupos interactúan, o sea, cuando se relacionan. Porque la pregunta que surge es si la identidad se modifica, si la identidad cambia, o si se pierde la identidad por vincularse con otros grupos, ¿sí? Bueno, Barth va a decir que no, que en realidad donde se puede observar las diferencias de la identidad es en las fronteras étnicas, en la frontera, en la interacción, en las relaciones de los diferentes grupos donde se observa la diferencia, ¿sí? En tiempos más actuales, o sea, en tiempo presente, esta discusión dentro de la antropología como que ha quedado, digamos, para la historia de la ciencia, porque se sabe que ningún grupo pierde la identidad por relacionarse con otro, al contrario, el vínculo, la relación reafirma, digamos, las formas de practicar el mundo que tiene cada grupo, esa particularidad que lo hace único, ¿sí? En ese sentido, digamos, hay diferentes procesos históricos que dan cuenta de estas relaciones y además este, de cómo se han ido organizando los grupos en los diferentes estados-nación. A nosotros nos interesa particularmente la, la identidad de los pueblos originarios, ¿no? Y el vínculo de los pueblos originarios con el Estado-nación, porque fundamentalmente la actividad turística y sobre todo la actividad turística que nosotros, la propuesta que se genera en contextos como los nuestros, tienen que ver con el turismo étnico, ¿no? Entonces, me parece que es importante que primero entendamos la identidad como un proceso general, después cuál es ese vínculo que se establece entre el Estado-Nación y los pueblos originarios, porque es donde surgen las conflictividades, ¿sí? Y cómo el mundo globalizados y prácticas globalizantes, como es el turismo, han generado valor sobre estas prácticas y sobre estos grupos, en algunos casos y en otros no, ¿sí? Pero donde generalmente se instala siempre la conflictividad, ¿sí? Para eso vamos a tomar además otro concepto que ustedes van a trabajar dentro de uno de los textos que tienen para leer, no sé si ya lo habrán leído o trabajado, que es el concepto de tradiciones inventadas, ¿sí? En general, digamos, para la consolidación o para la homogeneización cultural que proponen los estados-nación cuando se consolidan, se tienen que inventar tradiciones, ¿sí? Este concepto tiene que ver, básicamente, con cómo un grupo que puede resultar minoritario, no necesariamente tiene que ser el grupo que tiene una gran adherencia ni cultural ni identitaria al resto, se consolida en el poder.
¿no es cierto? Entonces tiene que crear nuevas prácticas y tiene que internalizarlas dentro de la población, lo cual se logra a través de diferentes rutinas y rituales que se van dando en un proceso continuo de repeticiones, ¿sí? En ese sentido, las tradiciones inventadas vienen a sostener, digamos, toda esa estructura que nosotros conocemos hoy como los estados-nación, ¿sí? Y es por eso que es un concepto central, junto al de comunidades imaginadas, que tiene que ver con esta gran comunión que establecemos en los estados-naciones cuando decimos mi identidad cultural es que soy argentino, ¿sí? Y en ese proceso, donde establecemos estas, esta identidad con muchas otras personas que no conocemos, es donde homogeneizamos culturalmente, ¿sí? O donde se intenta homogeneizar la cultura, las identidades. Pero en un territorio tan grande, para poner de ejemplo nuestro país, digamos, donde además hay una diversidad cultural importante, esto ha resultado imposible. Si bien es cierto, el surgimiento de los estados-nación han dado como resultado, digamos, estos procesos de división política, de creaciones de fronteras imaginadas, o de fronteras, de líneas fronterizas que dividen, qué sé yo, un país con otro, donde antes no había países. Dentro de estos territorios, los grupos que tienen culturas diferentes a las propuestas del Estado-Nación van a seguir manteniendo su identidad cultural. Y es ahí a donde se complejizan los problemas, digamos, de de las identidades y de las culturas, ¿no? De las relaciones, de los vínculos, porque se generan las conflictividades hacia el interior de los estados-nación. Las tradiciones inventadas, además, tienen que tener, digamos, esta característica de justificación. Justifican y legitiman, digamos, este orden y esta nueva amalgama cultural que se plantea dentro este, de los estados-nación, ¿sí? Ahora bien, todos estos procesos, que son parte de procesos, de grandes procesos históricos, este, y que tienen una relación directa con el turismo, sirven, digamos, para entender no solamente en términos históricos cómo se han consolidado los territorios o cuál es la problemática de cada territorio en particular, sino para entender fundamentalmente cómo nosotros trabajamos y operamos dentro de la actualidad, o sea, en el presente, en nuestra realidad, con estas propuestas que tienen que ver con el turismo y que fuertemente y fundamentalmente tienen que ver este, con la práctica turística. Si nosotros desconocemos las conflictividades entre los diferentes pueblos originarios y este, los gobiernos locales, los gobiernos municipales, el mismo Estado-Nación, o desconocemos las peleas, la lucha por la tierra, nos vamos a encontrar que vamos a estar tratando de hacer proyectos dentro de contextos donde hay alta conflictividad. Recuerdan que la clase anterior yo les daba como ejemplo uno de los textos, una de las investigaciones que realizamos en La Quiaca, donde, bueno, por un lado, el municipio se apropia de una celebración, de un festejo y de un encuentro popular o de la población, pero por otro también, digamos, surgen los temores y los miedos de la propia población a que los recursos
estos recursos tanto históricos como arqueológicos sean apropiados. Entonces, qué sé yo, en Laguna Colorada, la comunidad de Laguna Colorada no permitía que entraran guías de turismo ni siquiera de la ciudad de La Quiaca, ¿no? Habían corrido a una de las egresadas de la Tecnicatura a pedradas porque no le habían permitido realizar un guiado dentro de la propia laguna, ¿sí? Entonces, digamos, si uno no considera, primero, los contextos donde se van a desarrollar los proyectos, si uno no considera o desconoce la problemática de los territorios, muy posiblemente, digamos, estemos generando propuestas que no van a ser sustentables, ¿sí? Eso digamos, en términos no solamente históricos, sino antropológicos, de cómo vamos a utilizar o cómo o qué importa dentro de estos procesos y cómo estas categorías o estos conceptos como el de comunidad imaginada o el de tradiciones inventadas puede resultarnos también operativos dentro de nuestras propuestas de desarrollo turístico, ¿sí? Sobre todo porque más allá de las conflictividades, digamos, una característica que tiene nuestro contexto es que la mayoría de los rituales y de las prácticas culturales que tienen nuestro territorio son auténticas. O sea que no se remiten no hace falta remitirse muchas veces a tradiciones inventadas para generar, digamos, una economía a través de lo tradicional, sino que son auténticas y tienen una profundidad histórica, que es lo importante dentro de estos procesos, en los cuales, digamos, se conjugan tanto la memoria, este, se conjuga la identidad y se conjuga la cultura y las prácticas culturales de los grupos sociales con los que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? El vínculo que se establece fundamentalmente entre las poblaciones cuando uno quiere generar estos proyectos tiene que estar mediado, digamos, por el diálogo y tiene que estar además mediado por un consenso, ¿no? O sea, donde la práctica además y las propuestas de los técnicos y de los expertos considera el valor y considera las motivaciones de estos grupos y no como si fuera una intervención y una imposición dentro de los proyectos de desarrollo, ¿sí? En ese sentido, uno de los textos que tienen para leer, digamos, va relacionando no solamente estos conceptos que son importantes y la vida cotidiana y cómo opera dentro del turismo, sino que también va relacionando cómo el técnico o el profesional en turismo debe generar estas propuestas a partir de estas relaciones y estos intercambios con la población local, ¿sí? Bueno, una de las características, digamos, este, de estas prácticas tiene que ver con lo que es patrimonializable y con lo que no es patrimonializable. Y que estamos pensando cuando en realidad abordamos la identidad como un elemento para generar economía, o sea, como una propuesta de desarrollo, más que como una propuesta de preservación o como una propuesta de investigación, ¿no es cierto? Tienen diferencias, si bien nosotros podemos utilizar la investigación para generar propuestas de desarrollo turístico, no tiene el mismo objetivo investigar y preservar que investigar y generar economía a través de los bienes patrimonializables o del patrimonio material y cultural que tienen las diferentes regiones, ¿sí? Pero sí nos sirve a nosotros
dentro de estas propuestas el trabajo conjunto con las comunidades, porque a través de la memoria, a través de, digamos, de la participación, vamos a ir generando también recursos, ¿no es cierto? Recursos que por ahí se desconocen o podemos ponerle valor, por ejemplo, a el patrimonio histórico, ¿no es cierto?, que tiene cada población, o un patrimonio material que, digamos, no está considerado como parte este, de la historia o no está considerado dentro de los valores, digamos, que por ahí las instituciones poseen, como decir, bueno, a ver, vamos, las iglesias, el arte religioso, y de repente, digamos, la gente considera que esos bienes que son patrimonializables no son solamente estos a los que las instituciones les interesa preservar, sino también, digamos, los saberes, las prácticas de cultivo, los elementos de cultivo, y entonces surgen nuevas propuestas para que transformar, digamos, en bienes patrimonializables. En este proceso siempre están relacionados, no solamente, digamos, los bienes materiales, sino también están relacionados el patrimonio intangible, ¿no es cierto? Está relacionado con estos saberes que muchas veces se transforman en institucionales y surgen esta apropiación por parte de las instituciones y de los mismos organismos o de los mismos políticos, pero que no le dan el mismo sentido o que vacían de sentido también estas prácticas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, este, transformar a la Pachamama en ley, ¿no es cierto? Un ritual que es agrario, que pertenece a la identidad este, de un grupo y parte de la cultura y de parte del mundo andino, que se transforma en un festival y después se transforma en una ley. Se vacía totalmente el sentido, pierde el sentido ritual que tiene la práctica de la Pachamama. En ese sentido, digamos, cuando se trabajan con estas propuestas, cuando se trabaja con la identidad, cuando se trabaja con la cultura, hay que tener mucho cuidado con con estas variables, ¿no? Con estos procesos donde creemos que estamos poniendo en valor y a lo mejor estamos transformando de forma negativa, digamos, si sobre todo no tenemos en consideración cuáles son los intereses de la población local. En ese sentido, hay dos propuestas o dos modelos, digamos, para generar este turismo étnico, ¿no? Uno es el que está planificado, que no está planificado, no tiene consentimiento por parte de la población, no hay un diálogo entre el profesional, el técnico del turismo en relación a la población local, y entonces esto va a generar, digamos, estos modelos que ya tenemos en principio, como parte del turismo actual, ¿no es cierto? Por un lado hay una valorización discursiva, o una valoración sobrevaloración de algunos rituales, pero no hay una valoración real sobre los grupos sociales, sobre los productores de esta identidad y de estas culturas, ¿no es cierto?, que practican los rituales. Si no hay una valoración sobre esta población y si no hay un trabajo con la población, entonces en general se tiende no solamente a la conflictividad, sino a la desorganización del turismo, ¿sí? Es característico, digamos, cuando no se trabaja con un modelo planificado de desarrollo turístico, que además
los recursos tanto culturales o con los recursos humanos y los recursos materiales tiendan a perderse, ¿no es cierto? Porque no se generan propuestas, pero que nunca llegan a ser propuestas que generen sustentabilidad por estas características, ¿no? Entonces, me parece que es interesante, sobre todo el texto este que tienen para leer, trata mucho el tema de la importancia que tiene el profesional o el técnico dentro de las prácticas turísticas y de la generación de políticas para mejorar, digamos, de alguna manera, estos proyectos, ¿sí? Tanto la cultura, la identidad y los recursos patrimonializables, sean históricos, sean arqueológicos, sean de la memoria, que tienen que ver con lo intangible, son importantes no solo de preservar, ¿sí? este, de preservar en el sentido de que nosotros pretendamos que la identidad, por ejemplo, que el carnaval se practique de una determinada manera y que tiene determinadas características porque está instituido. No, eso no existe, porque el carnaval es parte de una celebración que es parte de una cultura y de una identidad, y esa identidad es dinámica y cambia todo el tiempo, ¿sí? Cambia, ya sea porque no se hace de la misma manera el ritual que se hacía antes, cambia porque la población ha olvidado dentro de su memoria en algunos casos algunas particularidades, cambia porque tiene otros vínculos y otros recursos, la tecnología que media mucho dentro de estos procesos, la comunicación, inclusive, digamos, las relaciones que se tienen, ¿no? Con otros grupos sociales y otras formas de practicar, digamos, o de generar identidad y de generar o producir cultura, ¿sí? En ese sentido es importante además que cuando se generan estos proyectos de desarrollo turístico o cuando se generan, digamos, estas propuestas, saber qué vender, ¿no es cierto? O sea, saber qué se transforma qué se mercantiliza de la cultura, qué se transforma en una moneda de intercambio. Y en esto es, digamos, importante considerar que no todo dentro de estos procesos culturales o identitarios se puede transformar en una moneda de intercambio. Hay una parte que se reserva para la vida privada, hay una parte que se reserva para la reproducción de la propia identidad, ¿no? No todo tiene que pasar por el interés de generar una economía detrás de estos procesos culturales e identitarios. Esto es, digamos, una característica importante de considerar, ¿no? Y nosotros hacemos mucho hincapié desde la cátedra en este sentido, digamos, porque las propuestas de turismo que surgen, como les decía la clase pasada, o la gran parte del centro, tiene que ver con la venta de nuestra identidad cultural, ¿no es cierto? Y de nuestras propuestas culturales, ¿sí? De hecho, el carnaval, de la Pachamama, digamos, todas esas particularidades que tiene nuestra cultura como tradición y que tienen, digamos, y no tienen ese elemento de tradición inventada, no se inventaron para legitimar y justificar a un determinado grupo social, sino que son parte de una cultura ancestral y milenaria, entonces no ha necesitado ser inventada, pero sí se transforma en una moneda de cambio dentro de los procesos turísticos. Y es ahí a donde nosotros tenemos que prestar atención, fundamentalmente, porque en estos procesos estamos involucrando a la población local. Y dentro de la población local va a haber gente que quiera participar y que decida, digamos, transformar, digamos,
estos recursos de la cultura y de la identidad y en una moneda de cambio. Pero también puede ser que no quiera participar, lo cual también es legítimo, ¿no es cierto? Y es legítimo porque eh, no todo el mundo le interesa generar o le interesa vivir del turismo. En general, el turismo, y se ha demostrado este último año con la pandemia, es una fuente económica importantísima para la provincia, pero que, digamos, tiene que tener cierta organización y cierto consenso con la población local y tiene que tener cierto consenso, digamos, dentro de las producciones culturales de lo que se puede o no se puede vender. Por otro lado, dentro de estos procesos, digamos que no hay así, así como existen, por un lado, contextos como el nuestro, donde no se necesitan inventar tradiciones o no se necesitan generar montajes, como si fuera una obra de teatro y una representación. Hay contextos donde sí ocurre esto. Y ocurre esto, digamos, porque en general, digamos, ha habido poblaciones, y esto tiene que ver fundamentalmente con las conflictividades, tiene que ver fundamentalmente con la propia, no solamente con la apropiación cultural, sino también con la imposición cultural. En general, bueno, en Latinoamérica hemos sido colonizados y uno de los elementos centrales dentro de las discusiones de la identidad y de la cultura, pero en general también, digamos, también hubo población que resistió, digamos, a las prácticas culturales impuestas. Y esto dio como resultado, digamos, que rituales como la Pachamama sigan teniendo vigencia a pesar de que en algún momento eran considerados rituales paganos o rituales inferiores que la población no debía reproducir ni realizar, ¿sí? Ahora, hay otros lugares u otros contextos culturales, como por ejemplo África, donde la imposición cultural ha sido más fuerte, donde la opresión cultural, o sea, del conquistador y del colonizador, ha sido más fuerte, y muchas poblaciones han perdido sus prácticas rituales porque se han perdido dentro de la memoria, y al perderse dentro de la memoria, han quedado relegadas ni siquiera al olvido, a la desaparición. Y eso ha producido que dentro de los contextos actuales del desarrollo turístico tengan que generar nuevos rituales, o sea, que tengan que generar propuestas, inventar tradiciones que no son propias, y en esa producción, digamos, de sentido cultural para la, tiene el elemento central, viene a ser las propuestas que se generan para el turismo, ¿sí? Esas propuestas que se generan para el turismo se van a consolidar a través de lo que en antropología, sobre todo un antropólogo que se llama Michael Taussig, denomina montaje cultural, ¿no es cierto? Cuando ponemos donde no estamos representando una práctica cultural ancestral propia, sino donde ponemos en escena, digamos, teatralizar de alguna manera los rituales y la cultura, este, y montamos todo un espectáculo y un show cultural para vender, en este caso, al turismo, ¿sí? En ese sentido, me parece que, digamos, también es importante considerar, hay poblaciones, no es el caso este, de, de nuestros contextos, pero sí es el caso de, digamos, de algunas regiones donde han tenido que espectacularizar su propia cultura y, digamos, y ahí es donde, digamos, se van a comenzar a perder, digamos, la esencia de la identidad y de la cultura en sí, ¿no es cierto?
Estos procesos tienen que también generarnos cierta reflexión para entender dentro de nuestros propios contextos cómo vamos a aplicar, digamos, estas propuestas de desarrollo turístico en relación a la identidad y la cultura, ¿sí? Dentro de las propuestas actuales, donde, digamos, los modelos no están generando ni consenso, ni están generando una organización dentro del turismo, van a surgir surgen las apropiaciones culturales, que tienen que ver con la apropiación de los rituales, con las celebraciones religiosas, con las celebraciones populares, y de cómo de repente estas celebraciones, que son parte de la población, se transforman en patrimonio de alguna institución, o se transforman en ley, o se transforman en un festival, y donde se va perdiendo de alguna manera el sentido original de estos rituales, ¿sí? Eso, dentro de las propuestas de desarrollo turístico, también es, digamos, en este momento un obstáculo, ¿sí? Porque si nosotros no generamos los consensos debido y no generamos, digamos, esta producción de sentido donde vamos a poner, digamos, vamos a transformar en un recurso determinados rituales, determinadas celebraciones, o sea, determinada parte de la identidad, corremos el riesgo de vaciar de sentido a toda esa, a todos estos rituales y a toda esa identidad cultural. Sobre todo, digamos, cuando nosotros generamos propuestas, o el gobierno, en este caso, o la Secretaría de Cultura genera propuestas, donde se valoran mucho las prácticas culturales, pero no se valora a la población, a los individuos portadores de la cultura, ¿no? Y al decir esto, me refiero a que, qué sé yo, valoramos a la Pachamama. Y el concepto de Pachamama se transformó no en una práctica y en un vínculo de la población con la tierra, ¿no? Y el respeto que media entre la población y la tierra, o sea, el medio ambiente, sino se transformó en un abstracto que habla de un espacio mágico, de una celebración mágica, y donde la población, portadora del conocimiento ritual, es dejada de lado y es maltratada, digamos. Esa población que tanto se valora esa práctica, cuando viene de La Quiaca hacia la capital, se la baja del colectivo, se la trata como si fuera un extranjero, se la maltrata, ¿no es cierto? Donde la producción de camélidos o de la carne de camélido para la comercialización, también es ilegal porque no cumple con las normas y la reglamentación, pero tampoco se trabaja en generar leyes que puedan permitir la circulación como es debido y se generen las formas de salubridad necesarias para la comercialización. Entonces, dentro de las propuestas de desarrollo turístico que tienen que ver, digamos, en este caso, por ejemplo, con la gastronomía, no se están generando soluciones ni se están generando aportes. Y eso es lo que produce en ese caos y en ese desorden, es que perdamos recursos este, turísticos, o que perdamos de generar recursos turísticos a través de otras prácticas que pueden generar sustentabilidad no solo dentro de la economía ganadera, por ejemplo, de la puna o de la quebrada, sino dentro de la economía que puede producir el propio desarrollo turístico, ¿sí? En ese sentido, la valoración de la identidad, o sea, la valoración cultural, se transforma en negativo para la propia población, ¿sí? La apropiación de la tierra es otro de los elementos fundamentales dentro de estos procesos, proceso que uno lo puede observar en la quebrada, fundamentalmente, digamos, con todo el manejo inmobiliario que hubo a partir de la declaración de la quebrada como patrimonio
de la humanidad, como tierras que en algún momento no tenían valor, se transformaron de repente, una vez que se fueron compradas por determinadas personas o grupos, en, en propiedades carísimas, pero que tienen que ver, digamos, con esta valoración del turismo y que tienen que ver de cómo van desplazando a la población local también, porque la población local es desplazada de los centros urbanos hacia las periferias de estos centros urbanos, ¿no? Venden barato, venden porque les convenía vender en ese momento y terminan viviendo en la parte marginal digamos, de estos pueblos. Entonces, y también la lucha que tienen los pueblos originarios dentro de estos procesos. Si estamos hablando de turismo étnico, es importante considerar a la población originaria dentro de estos procesos, donde no logran la restitución de la tierra y sin embargo la tierra tiene valor y es vendida a personajes que son foráneos si poseen capital, ¿no es cierto? Todos estos tópicos que fui mencionando son importantes de considerar, digamos, dentro de las propuestas del turismo étnico y de las propuestas culturales, ¿no? Y las propuestas de la identidad, cuando se transforman en un elemento de creación o de formación de economía, ¿sí? Fundamentalmente porque, como ya lo dije, en estos contextos se van a ir generando una serie de conflictividades y de disputas por mantener, por un lado, digamos, la esencia y el valor de las prácticas culturales, pero también por el recurso económico que se genera a través de estas prácticas culturales, ¿sí? En los proyectos, no solamente bueno, en los proyectos de desarrollo en general, pero en los proyectos de turismo en particular y en cada región, debemos considerar estos elementos como elementos centrales. Este, y además, fundamentalmente, poner en valor el conocimiento que ustedes van a poseer, o sea, el conocimiento especializado, el conocimiento profesional, para generar propuestas que trasciendan y no obstaculicen, digamos, de ninguna manera, estos procesos que tienen que ver con estas propuestas que ya fueron hechas. En ese sentido, siempre hay que tener en consideración qué se hizo antes, ¿no es cierto? En este momento, para mí, en la provincia de Jujuy no existe un modelo de desarrollo turístico. Existen propuestas, existen que son desorganizadas, existen propuestas que son aisladas, existen propuestas que tienen que ver con el interés del gobierno provincial, pero también existen propuestas, por otro lado, que tienen que ver con el gobierno municipal, con los gobiernos municipales de cada región, con los actores o los agentes que viven en en los diferentes pueblos, en las diferentes regiones, que surgen y son los proyectos y las propuestas culturales propias y de los diferentes agentes en términos de ya sean gastronómicos, ya sean hoteleros, que no tienen que ver, que no están mediados de alguna manera por el conocimiento, ¿no es cierto? Por el conocimiento estratégico que se debe imprimir dentro de las propuestas turísticas, ¿sí? O sea que tenemos, si hacemos un mapeo, tenemos diferentes intereses que están trabajando no hacia la misma dirección, dentro de los contextos del turismo actual, dentro de la provincia, ¿sí? En ese sentido, me parece que lo que nosotros tenemos que generar a partir de este conocimiento es una propuesta turística o un modelo de desarrollo turístico que incluya estos intereses,
¿no? Y que posibilite y maneje de la mejor manera los conflictos que se dan hacia el interior, sobre todo porque el recurso que estamos vendiendo es la misma población, ¿sí? Y ahí es donde se cruzan, digamos, este, las cuestiones éticas en relación al vínculo con las poblaciones y en relación a las propuestas que van a ir surgiendo de alguna manera este, de este desorden que en este momento tiene o de esta desorganización que tiene el turismo en la región, ¿sí? Bueno, hacemos un pequeño alto, me tomo un mate. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Qué piensan ustedes sobre cómo ven el turismo en la actualidad? Profe, el montaje cultural es también como el tradición inventada, que no prácticamente es, o sea, Eh, integra la tradición inventada o no. Tiene sus diferencias, sobre todo porque el montaje no crea una rutina. En general, la tradición inventada está pensada este, para, para esta gran comunidad de población que tiene que ver, digamos, con el surgimiento de los estados-nación, ¿sí? Donde necesitas que además se generen nuevos rituales, pero que todos adhieran a esos nuevos rituales. El montaje lo único que tiene como objetivo es la espectacularización de algo, ¿no es cierto? La magnificación para generar una economía o para generar comercio a través de un ritual determinado. Ustedes tienen un artículo para leer, un capítulo de un libro que es de unos antropólogos africanos del sur de África. Ellos no son africanos, pero trabajan ahí en el sur de África, que se llaman Komarov y Komarov, este, donde ellos trabajan con la etnicidad. Ellos tienen un librito que se llama Etnicidad, Sociedad Anónima, ¿cierto? Donde van a analizar cómo la cultura, la identidad, no solo la identidad dentro de los procesos de turismo, sino la identidad en general, ¿no? La identidad nacional, la identidad étnica, se transforma en un valor agregado para la venta y para el intercambio comercial. Y ahí describen, en particular, la situación de una tribu africana, que en realidad es como que se apropia, roba de alguna manera, y le hace modificaciones a un ritual de otra tribu en otra región, este, con la necesidad de transformar ese ritual en un elemento no para consolidar la identidad del grupo, ¿no es cierto?, para legitimar un orden dentro del grupo o darle sentido, sino para vender al turismo. O sea que el objetivo es totalmente diferente entre la tradición inventada y el montaje cultural, ¿no es cierto? O la espectacularización de alguna manera de la cultura. No O sé sea si que el montaje cultural es, tiene más o menos un objetivo económico. exactamente. En general, siempre tiene el objetivo económico, ¿sí? La tradición inventada, como van a ver ustedes dentro del texto que tienen para leer, es importante en algunos casos dentro de los procesos de turismo. En realidad se establecen en base a hechos que por ahí son históricos, que por ahí no tienen una gran profundidad histórica dentro de la población, pero que son parte de la población, y que se ponen en valor, que en algún momento no han tenido valor, pero que se pone en valor o que se trata de generar a través de una práctica cultural, que sé yo, el Festival de la Empanada, el Festival del Tamal. Y sí, se hacía tamal en la región, pero no era el centro de la cultura, ni el centro de la cocina regional local, ¿sí? Pero bueno,
se pone en valor y se trata de generar a través de esa práctica cultural un elemento para la venta del turismo, ¿sí? Tiene otra dinámica, ¿se entiende? Sí, sí, profe. Para ¿Sí? eso. Lo cual no está mal, ¿no? O sea, no estoy diciendo, lo del montaje cultural, digamos, tiene su, uno puede, incluso me parece que es legítimo si una población decide apropiarse o transformar un ritual o resignificarlo dentro de su propia cultura para venderlo, porque es la única posibilidad económica que tienen, no está mal. Incluso, digamos, las tradiciones inventadas dentro del turismo tampoco están mal. Digamos, son formas de generar economía a través de diferentes prácticas, ¿no es cierto? De hecho, por eso se denominan tradiciones inventadas, porque hasta los Estados-nación han generado sus propias tradiciones, han inventado sus propias tradiciones para legitimar o para generar un consenso dentro de la población, no perseguir este, una economía en sí, sino para generar una nueva forma identitaria que legitime a ese grupo social, ¿sí? Esa es la característica fundamental de las tradiciones inventadas, ¿sí? Que no es lo mismo que cuando se busca o se genera montaje. Sí, Carla, no sé si me ibas a preguntar Profe, por algo. ejemplo, la salida del santo, vio que hay en Humahuac, Sí, vio que para el turismo, digamos, vos sí o sí tenés que llegar a las 12 para que el santo te dé la bendición. ¿Es una tradición inventada para el turismo? sí, se puede decir que sí, porque años antes no tenía ese valor. O sea, Claro, por ejemplo, o el sea, si santo uno salía fuera, y la población por ahí le daba, si pasaba, lo miraba, tenía, pero no era, digamos, no es este, digamos, no es que la población para todo desde hace 100 200 años o más a mirar al santo, porque además, claro, digamos, por la ejemplo, religión el turismo católica sí o sí es, tienes que llegar a esa hora para las claro, 12 o antes de las 12 pues, estar ahí para poder ver el santo. para poder ver el santo. En todo caso, se crea una tradición para la venta al turismo, ¿no es cierto? Entonces ahora todos los turistas a las 12 del mediodía, el atractivo en Humahuaca al mediodía es mirar al santo cómo sale y da la bendición. Se genera o se trata de generar una tradición, se inventa una tradición para el turismo. Claro, porque como por ejemplo dice que la tradición inventada, o sea, ayuda o son parte del atractivo turístico, eso es lo que leí, puede ser. Sí, así es, así es. Entonces, este, digamos, las tradiciones inventadas en términos mucho más amplios y en términos socioculturales de homogeneización cultural, pensando en el Estado-nación, es mucho más complejo, por supuesto, ¿no? Nosotros acá estamos tomando, digamos, ejemplos y estamos tomando el concepto de una forma más superficial, para decirlo de alguna manera, porque lo estamos introduciendo al turismo, ¿no? Y entendiendo, digamos, este proceso dentro del turismo y con una dinámica particular, que es la de generar no solamente, digamos, una rutina porque se generan rutinas, repeticiones y rituales detrás de las tradiciones inventadas, y dentro del turismo lo mismo, o sea, todos los días a las 12 la rutina, porque todos los días a las 12 sale el santo, se repite, ¿no es cierto? Y de alguna manera se ritualiza, porque se preestablece que cuál es el espacio, cómo sale el santo, cómo lo miran, las fotografías, ¿me entienden? Entonces, este, es importante, sí es importante también advertir cómo se pueden generar ciertas tradiciones o cómo se pueden inventar ciertas tradiciones o cómo se pueden también
trabajar en ciertas tradiciones para transformarla en un recurso dentro del turismo. Lo cual, como vuelvo a decir, no es que no sea legítimo. El problema, en realidad, surge con las apropiaciones. Cuando determinados grupos o el gobierno, que en general siempre donde surgen las apropiaciones tiene que ver con los grupos de poder, ¿no? O sea, en este caso representados ya sea por líderes comunitarios, ya sea representados por los municipios o los gobiernos locales o el gobierno provincial o la Secretaría de Cultura, donde en realidad no hay un consenso, un diálogo y un trabajo con la población, donde no se trabaja además en estos términos, o sea, no se trabaja en términos profesionales para generar tradiciones inventadas, para generar economía a través de la cultura, sino donde surge la apropiación y donde surge el vaciamiento de sentido de las prácticas rituales. Entonces ahí sí, digamos, surgen problemas. Y ahí surgen siempre las conflictividades entre la población y los intereses de los que quieren generar turismo a través de esta apropiación, ¿no es cierto? Eso es lo que yo considero que ustedes deben tener en cuenta a la hora de analizar, digamos, las propuestas turísticas o el desarrollo de alguna propuesta turística dentro de los contextos en los que les toque trabajar, ¿sí? Bien, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta y duda? ¿No? ¿Todo, profe? Sí, Alejandro. Eh, sí, quería saber en qué punto nosotros nos damos cuenta de que es bueno o es malo esa creación de tradiciones. ¿De qué es bueno o es malo? O No sea, sé si lo ¿en qué puedo. punto pasa de ser bueno, digamos, a ser algo malo o algo En así? general, digamos, el punto de inflexión no tiene que ver ni con lo bueno ni con lo malo, tiene que ver, en realidad, dentro de una práctica profesional con lo que es ético y con lo que no es ético, ¿no es cierto? En el sentido de que si uno genera o trata de generar ciertas posibilidades económicas dentro de un proyecto y no considera a la población, es éticamente incorrecto. O sea, si no hay una apertura al diálogo y hay un desconocimiento sobre los intereses de la población, entonces es éticamente incorrecto, ¿sí? Si la población no está de acuerdo y no quiere generar desarrollo y aún así nosotros queremos generar una propuesta sin importarnos o meternos en el territorio sin importarnos el interés de la población, entonces es éticamente incorrecto. Por eso para nosotros, digamos, dentro de la antropología es importante considerar las conflictividades y conocer, mapear, ¿no es cierto?, el estado de la cuestión, como se denomina en ciencias, sobre los diferentes lugares donde se generen propuestas de desarrollo, ¿sí? Porque los espacios no son espacios vacíos, y menos aún cuando estamos trabajando con este tipo de turismo, como es el turismo étnico, o con las propuestas, cuando son propuestas que surgen de lo cultural, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando con personas y tenemos que interactuar y generar para que sea realmente sustentable a partir de la población local y no a partir solamente de los intereses o de lo que nosotros consideramos puede llegar a ser correcto o importante para ese espacio o ese contexto. ¿Sí? No sé si eso responde un poco a tu pregunta, Alejandro. Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Buen día. Sí, Eh, Quería hacerle una pregunta porque me quedé pensando en lo auténtico sí, y en función de eso
¿cómo sería o cómo podría uno reconocer ese límite entre lo auténtico y lo que es imitación, por ejemplo, o copias? Porque por ahí pensaba yo en los caporales, ¿no? Entonces, Sí. por lo menos generaba mucha intriga esta relación y bueno, quería consultarle al respecto. En realidad el grado de autenticidad, o la autenticidad es una preocupación que tienen, digamos, estos contextos donde surgen más los montajes y donde surgen la teatralización cultural para la venta del turismo, ¿sí? Eh, un ejemplo, digamos, dentro de nuestro espacio, o dentro de la provincia, que uno puede pensar, digamos, en esto de qué es auténtico o original, digamos, que es, este, por ejemplo, la artesanía, ¿no es cierto? Sobre la artesanía hay mucha discusión, y sobre todo para la venta del turismo, si es artesanía original o no, y esto tiene que ver, digamos, con las propuestas que también se van a generar a través del sector de artesanos, que muchas veces los artesanos que realmente trabajan, no solamente la cerámica, el tejido y demás, muchas veces les lleva mucho tiempo hacer un poncho, hacer una olla, mientras que el revendedor va, compra, vuelve y tiene mercadería para seguir vendiendo, y en general tiene otro precio, y entonces el turista desconoce, ¿no es cierto? Si es un aguayo original, si es un aguayo tejido localmente, o si es industrializado y traído de Bolivia o de Perú. En general, como son objetos que para ellos son novedosos, para el turista es novedoso o exótico, no le importa y lo compra, ¿no es cierto? Entonces hay toda una discusión de cómo generar economía, o generar ciertos beneficios para las artesanías que son realmente artesanías originales y no son industrializadas o de reventa, traídas de otros países, ¿no es cierto? Pero es algo que no se puede solucionar en términos, primero por la demanda económica, porque mientras que un artesano puede demorar una semana para terminar una pieza y recién poner en venta, y de otra semana para hacer otra pieza, el tipo que va y trae el aguayo, o que ya tiene un circuito económico de compras con otras regiones o con Bolivia, los revende. Y en realidad, además, para empeorar un poco el contexto de los artesanos, al turista tampoco le importa si es original o auténtico, ¿no? Le importa que es ese objeto exótico, diferente, y que en su lugar de origen no lo consigue, ¿sí? Diferente es cómo nosotros podemos generar propuestas, de qué sé yo, cambiar los diseños, cambiar las formas para adaptarlas a los intereses del turista. Esto surgió en México ya desde la década del 80, que digamos muchas artesanías locales se fueron modificando y transformando en forma, en color y demás, para que se pueda vender al turismo, o sea, que esté orientado hacia el turismo, ¿sí? Pero en general, dentro de estos proyectos y de estas propuestas, las artesanías eh, es un ejemplo, digamos. Así como las artesanías, podemos encontrar otras prácticas, u otras producciones, ¿no es cierto? En la que a lo mejor uno diga, no, bueno, el baile ese no es local, entonces no es auténtico. O la forma de realizar esa comida no es auténtica, no lleva determinado elemento. Bueno, esto tiene que ver también con lo que la población está dispuesta a cambiar, o quiera o necesite cambiar para orientarlo hacia el turismo, ¿no es cierto?
Este, en eso gira la autenticidad. Habrá turistas y habrá contextos donde realmente un turismo que vaya a buscar, qué sé yo, una propuesta de turismo étnico o cultural, vaya a buscar esas autenticidades, y conozca realmente más que los portadores de la cultura cuál es la cultura local. Pero en general, digamos, eso prácticamente no existe en este momento. No sé si eso responde un poco a tu pregunta, Isabel. Sí, profe, la verdad que sí, además me ayuda a reflexionar muchísimo, ¿no? Porque pensar cómo la comunidad es la que va generando estos espacios, acepta, rechaza, adquiere, adopta, me parece que eso es lo que nos permite mirar por ahí de otra manera, ¿no? Pensemos en que hay un montón de variables dentro de los este, de los contextos turísticos, ¿no? Y de que van a surgir una serie de propuestas que no solamente se van a legitimar, se van a considerar auténticas, van a pasar a ser parte de las tradiciones locales, aunque sean inventadas, ¿no es cierto? Y vamos a ir encontrando diferentes propuestas. A ver, me dan 2 segundos, justo tengo una llamada y ya vuelvo. Bien. Pensemos que, digamos, lo que genera en cierta medida el turismo, no solo dentro de las propuestas como las pensamos nosotros, dentro de un proyecto, dentro de las políticas que se van a generar, sino los resultados que se dan, digamos, dentro de la vida cotidiana de la población, es que van a intervenir de una manera u otra dentro de las prácticas cotidianas de la población. Estoy pensando, por ejemplo, en las tortillas de jamón y queso, para darle un ejemplo simple, pero que tiene que ver con la vida cotidiana y con el turismo en Purmamarca, ¿no es cierto? Que también se hace en Tilcara, pero que ha impactado muchísimo en Purmamarca, por ejemplo, y que tiene que ver en realidad con que en gran parte, casi todas las esquinas o dentro de ahí de la parte donde circulan los turistas, se venden estas tortillas de jamón y queso, ¿no es cierto? Que son en este momento una propuesta local y que son en este momento parte de prácticamente ahora de una tradición local. ¿Y cómo surge en realidad la venta de las tortillas de jamón y queso que hacen en las esquinas, en las parrillas esas que tienen en los fuegueros? No sé si vieron
Cuando van a Purmamarca o cuando vayan a Purmamarca, prestenle atención. Nosotros trabajando en Purmamarca, haciendo trabajo de campo, nos comenta la gente que en realidad hace como 10 años atrás, 7 años atrás, nadie vendía tortillas de jamón y queso. Y vinieron unos mochileros, unos artesanos brasileños, que necesitaban no solo vender su artesanía, sino vivir, y no generaban tanta economía, se ve a través de las artesanías, así que empezaron a vender las tortillas de jamón y queso. Y empezaron a tener éxito, empezaron a vender muchas tortillas de jamón y queso, y entonces muchos de los pobladores de Purmamarca empezaron a observar que tenían éxito, y hoy en día las tortillas de jamón y queso, que ahora ya son una tradición cuando uno va, el otro día escuchaba un locutor local decir, las mejores tortillas de jamón y queso son las de Purmamarca, una tradición ir a comer una tortilla de jamón y queso en la esquina de Purmamarca y demás, surgió como parte en realidad de una persona que necesitaba generar economía dentro de ese espacio, y que de ahí, digamos, la población vio que era viable y empezó a vender tortillas de jamón y queso. Ahora supongamos, dentro del imaginario del turista, el lugar donde se hacen las tortillas de jamón y queso, y probablemente tengan, no sé si gran profundidad, pero sí ya una tradición, es en Purmamarca, ¿no es cierto? Entonces, ven cómo O se sea que va no son auténticas. No, Yo, no, son sí, yo parte creía que habían de la nacido de búsqueda. las tortillas en Tilcara, no en Purmamarca incluso. Bueno, en Tilcara también copiaron el modelo, pero no hay tanto. No es como en Purmamarca. Vos en Purmamarca tenés, en la esquina de la plaza, yéndote para el lado de la terminal, hay varios, y todos venden tortillas de jamón y queso, Va, por lo menos ¿sí? en el carnaval en Tilcara, la cantidad de gente que vende tortilla, más de 20 puestos de tortilla debe haber, pero en carnaval vino, no en otra época, no sé, la Bueno, verdad. pero eso también tiene que ver, digamos, con estas modificaciones, o con la intervención del turismo, dentro de los territorios. Antes no se vendía la cantidad de comida o el choclo en la bolsita de choclo con el queso que se vende ahora en los carnavales. Antes no se vendía. Y ahora se está volviendo, digamos, una especie de clásico dentro de, de los carnavales, lo cual no está mal, digamos, porque son propuestas, que surgen de la propia población, y son alternativas que o estrategias que la propia población está buscando dentro de estos espacios, de estos contextos de turismo, ¿no es cierto?, para generar o mejorar, su economía y mejorar su calidad de vida. Digamos, eso no es que esté mal, digamos, si los estados-nación, digo, han generado tradiciones o han inventado tradiciones para este mundo que hoy conocemos, y no nos cuestionamos cuando se iza la bandera, cuando cantamos el himno, digamos que son todas tradiciones también inventadas, no existían antes de eso. Entonces, si ahora a través del turismo también se modifica la vida cotidiana y se generan nuevas tradiciones y se generan propuestas para mejorar la calidad de vida, bueno, me parece que tampoco está mal, ¿sí? Y eso no es lo que entorpece por ahí el desarrollo del turismo, al contrario, lo fortalece en alguna manera, ¿sí? Pero tienen, digamos, estas modificaciones, y vemos cómo se altera la vida cotidiana a partir de una práctica como es el turismo, ¿sí? Entonces, así como vemos también, vemos estas intervenciones positivas, también existen intervenciones negativas. El desborde del carnaval, este,
los pueblos saturados de gente, que no haya agua, que no haya baños, y el descontrol. Bueno, esa es la parte negativa, para ponerles un ejemplo. La basura que se genera y la basura que queda en espacios tan pequeños. Pensemos en Purmamarca, en el mismo Tilcara, donde, digamos, tampoco hay una organización, todavía no hay una infraestructura, puesta al servicio de generar, digamos, reciclaje de basura o un basurero donde realmente no contamine la región. Al contrario, eso no existe. Entonces, digamos, todos estos pormenores que se van generando a través de la práctica del turismo son los que hay que considerar dentro de estos modelos o de la práctica del turismo cuando uno genera, digamos, expectativas dentro de la población. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Queda claro y podemos identificar, no sé, podemos pensar como un ejercicio, digo, de cómo se inventan tradiciones, de Profe, cómo se van. Sí, justamente recién pensaba esto del montaje cultural como negativo sobre algunas tradiciones. No sé si sí, recuerdan que se me viene a la cabeza lo de pasó en San Antonio, que se creó una comparsa y año tras año la fiesta del carnaval iba haciéndose como tan grande como que comparaban con el norte, sí, sí, pero sí, como también el pueblo, la gente, se levantó en contra de eso porque es como que el pueblo había perdido la tranquilidad que caracterizaba justamente en la época del carnaval. Y fue tal la negativa del pueblo contra esa idea que ya no se hace. O sea, la comparsa festeja a puertas cerradas, digamos los que son de la comparsa, pero el baile en sí ya no es lo que era antes. Yo, por ejemplo, vivo en el Carmen y era sí, como irse una a San invasión. Antonio todos los carros, claro, y ahora ya no la hacen en San Antonio porque la gente no quiere. Y la Claro, desplazaron a la ciudad del Carmen, a los clubes de acá y qué sé yo. Y ahora lo que la gente de San Antonio sí hace es, por ejemplo, los sábados y los domingos específicamente, hacen como una feria de artesanos, de comida, donde es como más familiar y más tranquilo. Entonces no estaban en contra de esta idea, pero sí de la anterior. claro. Bueno, el tema del carnaval es muy interesante en términos para los que somos jujeños, sobre todo en diferentes lugares, tanto en la Quebrada como en el Valle o en el Ramal, digamos. Por ahí el Ramal San Pedro con los corsos siempre ha sido un poco más masivo, digamos, tiene otra dinámica, pero los carnavales en general en la Quebrada eran más tranquilos, más familiares, digamos, no se producían estos desbordes. En el Carmen, yo he ido alguna vez al Carmen porque tengo un conocido, y cuando recién empezó la propuesta del carnaval en el Carmen era también familiar, era lindo, no había tanto desborde. Y después era una invasión a los años siguientes, era una invasión donde era un descontrol y donde ya no se podía no solamente circular, sino que mucha gente tomando, mucha gente borracha y el descontrol se produce, ¿no es cierto? Entonces, el sentido ese que tenía el carnaval de festejar con los amigos, la familia, de desenterrar al diablo, digamos, ese sentido ritual se pierde totalmente, ¿sí? Y el sentido comercial le da ese sentido de desborde, ¿no? De masividad, de problemas, de peleas, de descontrol con el alcohol, las rutas saturadas. Antes no se vivía esto de que las rutas estén saturadas y no se pueda ni siquiera salir de la casa o para ir a diferentes lugares que uno consideraba, bueno, que eran más tranquilos, cueste llegar, no sepa dónde dejar los vehículos. Bueno, toda esta este, prácticas que están dentro de nuestra vida cotidiana porque hacen a nuestro territorio, se han visto transformadas totalmente con el turismo, ¿no es cierto? Y desde ahí parte, digamos, esta propuesta de la organización del turismo étnico, ¿no? Cuando nosotros pensamos, a ver, ¿qué queremos?
transformar en una moneda de cambio. ¿Qué parte de nuestros rituales, qué parte de nuestras celebraciones vamos a transformar, digamos, en ese espectáculo para vender? ¿Y qué parte vamos a reservar para nuestro mundo privado, que no está al alcance del turista y que no es para la venta del turismo? Ahí es donde gira y donde está, digamos, el eje de la discusión, ¿sí? Porque si nosotros somos conscientes de las propuestas que generamos y qué queremos vender, qué es transformado en un recurso para generar economía a través del turismo, está bien, donde incluimos nuestros intereses, nuestras motivaciones. Ahora, el problema es cuando, digamos, el turismo o la práctica del turismo y la apropiación de las celebraciones, los rituales y el gobierno y los gobiernos locales generan estos descontroles y esta desorganización porque no tuvo en consideración lo que la población quería. ¿Me entienden? Ese es el eje central y la discusión dentro de estos proyectos y dentro de esto de modelizar de alguna manera el turismo y de considerar todas estas variables que nosotros estamos viendo, las tradiciones inventadas, las, las tradiciones que no son inventadas, como son el carnaval, la Pachamama, las celebraciones, las ferias. Jujuy tiene una característica que nosotros tenemos una economía que está basada, y no de ahora, sino ancestralmente en ferias, ¿no? Las ferias andinas son un elemento central dentro de la economía y el intercambio de conocimiento dentro de la población local. Bueno, ¿qué parte de eso vamos a generar un circuito y qué parte no vamos a transformar en una moneda de intercambio para el turismo? Sobre esto gira, digamos, las discusiones y sobre todo tener en cuenta y en consideración no solo los conflictos preexistentes dentro de los contextos, sino los conflictos que se pueden generar por la disputa de los recursos dentro del turismo, ¿no es cierto? Nosotros trabajando en la Puna es, por ejemplo, un espacio en el que el turismo todavía no se ha desarrollado plenamente. Y no se ha desarrollado plenamente porque la población local no quiere, en algunos casos, generar turismo, ¿sí? Y no quieren generar turismo porque observaron y observan, digamos, los descontroles que se están produciendo, por ejemplo, en la quebrada, ¿no es cierto? No solamente con el carnaval, sino con algunas temporadas turísticas, no están dispuestos, digamos, y sobre todo tienen miedo a la apropiación, ¿no? A la apropiación esta de los rituales, de los recursos arqueológicos, históricos, que están patrimonializados para ellos, o sea, están patrimonializados en el sentido que son patrimonio de la población, no están puestas en valor por el Estado para otro grupo de personas, sino que la valorizan dentro de su propia cultura y tienen mucho miedo a que perder esos recursos. Entonces, como que hay cierto recelo a generar, digamos, grandes propuestas turísticas. Y no se ha invertido tampoco en generar ningún tipo de modelo a partir de los gobiernos locales que podrían generar a lo mejor desarrollo turístico. Sí, algunas comunidades están trabajando, por ejemplo, el turismo rural, pero que trabajan de una manera un poco más organizada y tienen esta característica de que establecen qué es lo que se va a vender al turismo y qué van a reservar para su vida privada, o sea, para el espacio privado cultural, ¿no es cierto? En ese sentido, me parece que digamos, es importante considerar que no todo el mundo quiere vivir ni generar prácticas a través del turismo. Ahora, como toda práctica globalizadora, queramos o no, modifica
nuestra vida. De hecho, Jujuy en general ha cambiado mucho a través del turismo, ha intervenido en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y eso es lo que a mí me parece que ustedes van a tener que considerar fuertemente dentro de las propuestas que van a ir diseñando, no solamente con esta materia, sino con otras materias, y que tienen que sobre todo tener en cuenta fundamentalmente la variable sociocultural, que es a donde la antropología apunta, ¿no es cierto? ¿Para qué? Primero para abrir el diálogo y ser expertos dentro del territorio, porque para eso están estudiando esta carrera, por un lado, y después por otro, para no generar más conflictividad, no sumar más conflictividad a estos procesos que ya tienen, digamos, por un lado, un alto nivel de conflictividad histórico y los que se producen en tiempo presente por, digamos, todas estas prácticas que son invasivas. El turismo es una práctica invasiva, nos guste o no nos guste. El tema es cómo manejamos esta práctica, el tema es cómo nosotros organizamos. Yo creo que si organizáramos además las propuestas, sería mucho más interesante incluso para los turistas. Habría más actividades y no giraría alrededor de unos pocos intereses o nos giraría a través de intereses externos que tienen el capital para desarrollar el turismo y la población local, digamos, queda como parte del escenario, ¿no? De la venta del turismo. Ese es el eje central con las discusiones que estamos planteando desde la antropología para el turismo, fundamentalmente. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Profe, a mí Sí, lo que me llamaba la atención también en otras clases es que, por ejemplo, uno de los profes nos mostró un mapa del turismo en el mundo. sí, Y claro, él decía que, por ejemplo, Europa y Norteamérica son los que más desarrollado tienen el turismo. Y yo es mi pregunta hacia usted, ¿no? ¿Cuáles sí. son, usted cree, las variables que hacen que ese turismo esté mucho más desarrollado cuando supuestamente en cuestión de patrimonio y de riqueza, nosotros, o sea, todo Sudamérica tiene, digamos, un gran patrimonio como para mostrarse al mundo y que ese turismo también deje la cuestión esta económica, ¿no? Acá. ¿Cuáles son, ustedes dicen, las variables en el que ellos se desarrollen y se mantengan en el tiempo y que acá habiendo, digamos, recursos, no se logre eso? Bueno, fundamentalmente que tienen una trayectoria histórica totalmente diferente a la nuestra, ¿no es cierto? O sea, el desarrollo del turismo como lo conocemos hoy nosotros acá, este, eh, desde el más o menos desde mediados del siglo XX, qué sé yo, desde los 70 que ya se desarrolla en Europa. Eso por un lado, y por otro, digamos, las posibilidades económicas que tienen. Generar turismo en diferentes lugares de Europa significa que además el Estado está presente, ¿no? El tema de las cargas impositivas, el tema del desarrollo de las propuestas están acompañadas siempre no solamente de expertos, sino además del Estado que contrata expertos y suma, digamos, a los expertos dentro de las políticas que quieren generar dentro de los diferentes territorios. Además que tienen otras propuestas. Nosotros tenemos por ahí esta variable, que es la variable cultural y la variable histórica y la variable arqueológica. Tenemos mucho para desarrollar, este, pero no tenemos el capital con lo que en general cuentan los países del primer mundo, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Y por otro, digamos, para mí lo más importante es el recurso humano, o sea, los profesionales en el área del turismo, este,
que saben qué hacer, cómo hacerlo, y además los dejan y son parte de las propuestas. O sea, no es que sea un turismo desorganizado como el que tenemos nosotros. Nosotros acá tenemos recursos humanos que están desaprovechados, ¿sí? Y en muchos casos el gobierno prefiere contratar, digamos, a gente que no es experta en el área, y entonces no genera propuestas que realmente impacten positivamente dentro de la economía y de la población. A pesar de lo cual, digamos, está visto, sobre todo ahora con la pandemia, ha quedado en evidencia, sobre todo en la provincia, que gran parte de la economía está basada en el turismo, ¿no? Y que toda esa masa de población que no tiene trabajo dentro de las instituciones, y todas esas localidades como, que no tienen producciones o las grandes producciones, solo producciones de subsistencia, esperan el turismo porque es una fuente económica importante, ¿no? Entonces, no es que sean mejores, somos diferentes. Y dentro de esos procesos hay que trabajar, han sabido trabajar los recursos, hay regiones donde también se han inventado tradiciones o donde se han inventado patrimonios materiales, que, que a lo mejor no tienen por ahí el valor o la riqueza que tenemos nosotros, pero que los han sabido transformar en un recurso para el turismo, y que hoy en día todo el mundo quiere conocer, ¿no es cierto? Que no tienen ni siquiera que ser históricos o arqueológicos, sino que nacen de propuestas que los especialistas en turismo han sabido generar y se transforman en un gran recurso turístico, ¿sí? En ese sentido, ellos tienen mucho más trabajo, porque tienen un desarrollo histórico dentro del turismo mucho más profundo y mucho más atrás que nosotros, y nosotros recién estamos como ensayando, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, si uno se pone a pensar en las propuestas turísticas dentro de, por ejemplo, de la Secretaría de Cultura o del gobierno provincial, no ha habido propuestas serias. No ha habido un modelo de desarrollo turístico para la provincia, ¿sí? No ha habido, nadie ha generado dentro del propio gobierno un modelo de desarrollo. Sí han generado muchísima promoción, sí han generado o han logrado de alguna manera que Jujuy se transforme en un destino turístico, algo que antes no lo era, ¿sí? Pero todavía falta mucho por hacer, y ahí es donde importan los recursos humanos, o sea, ahí es donde importan los profesionales en el tema y donde importan las estrategias que se puedan desarrollar en relación al turismo, fundamentalmente. Y no tiene que ver tanto con grandes posibilidades, y eso sí pueden observar en estos destinos turísticos europeos, con grandes riquezas, sino que tiene que ver con propuestas estratégicas, ¿no? Con pensar cómo transformar un contexto no solo en un destino, sino que además de que se transforme en un destino, sea exitoso, genere economía, ¿sí? No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, sí, profe. Gracias, sí. Se trata en realidad lo que o sea, lo que estoy tratando de mostrarle es que pasa más por el conocimiento experto, en este caso, de las propuestas que vayan a surgir, que no tienen que ver o que no tengan que siempre ser repetitivas dentro de los espacios, sino con poder generar una estrategia que nos permita desarrollar mejor la propuesta turística, ¿sí? Sí, una De manera que planificación nosotros por parte usemos del dentro de Estado. acá una compañera me pregunta, perdón, profe, por interrumpirlo, ¿cómo se llama el modelo? Este, no sé a qué te referís con el nombre del modelo, Gonzalo, porque no he dado ningún tipo
de nombre de modelo, en realidad todavía no hemos avanzado sobre las propuestas o la modelización de las propuestas de turismo, ¿no? Que vamos a trabajar sobre un modelo. Por ejemplo, hace unos años, en Puerto Rico, hace unos años largos, en la década del 90, generó un modelo que se llama modelo de clúster, ¿no? Los modelos de clúster en realidad usan el principio de redes, el conocimiento sobre un determinada área o región, sobre los recursos que posee esa área o región, ¿no es cierto? Que en realidad se lo extrapoló del modelo vitivinícola de California, ¿sí? ¿Cómo hicieron ellos para tener éxito dentro de la producción de vino? Comenzaron a trabajar en redes y a conocer todos los recursos dentro de la producción, o sea, desde el tipo que hacía botellas, corchos y demás dentro de la región para abaratar costos, hasta el vínculo entre diferentes productores de uvas, o sea, de diferentes productores de diferentes bodegas, para fortalecer la actividad, porque cuanto más eran, mejores propuestas, más diversidad en productos tenían, y esto genera una fortaleza para el territorio. De hecho, California se transformó en una este, de las zonas vitivinícolas más importantes del mundo. El Valle de Napa es conocido, digamos, por sus vinos. Bueno, eso se extrapoló al modelo turístico de Puerto Rico, donde en realidad el gobierno se propone generar una economía fuerte a través del turismo, pero donde todos los recursos que tienen que ver directa o indirectamente con el turismo no estén desaprovechados. Entonces, los artesanos que trabajaban en la playa estaban contemplados dentro de ese modelo de desarrollo. ¿Sí? Se fortaleció la actividad hotelera, gastronómica, los músicos. Entonces, digamos, todos trabajaban en red y cooperaban, y cuanto más cooperación y más trabajo en red había, más clúster, digamos, que son los clústeres son los diferentes tipos de producción, son los que participan dentro de una sola actividad. Y los recursos que se podían obtener en el mismo territorio sin tener que comprar o sin tener que pedir insumos hacia afuera, ¿no es cierto? En el caso del turismo, digamos, esto no existe porque el insumo son los mismos recursos humanos o las mismas propuestas de infraestructuras que tienen. Y mejorar la infraestructura dentro de ese contexto turístico. Fue un éxito el modelo de clúster, porque realmente generó una economía sustentable a través del turismo en Puerto Rico, y entonces todo el mundo se largó a copiar ese modelo. En algunos casos se llevó a la práctica y tuvieron éxito, en otros casos en realidad solamente fueron intenciones de desarrollo porque quedaron en el discurso y no se llevó a la práctica, y esto generó, digamos, que se empezaran a modelizar. Cuando uno modeliza, se tienen en cuenta todos estos elementos y todos los grupos que participan directa o indirectamente dentro de las prácticas del turismo, ¿no es cierto? Y se orienta de alguna manera hacia las prácticas que se quiere desarrollar a través de un modelo. Es como cuando uno piensa en un modelo económico, ¿no es cierto? Si el gobierno plantea, bueno, nuestro modelo económico va a estar basado en la venta de la soja y de la carne y vamos a lograr un desarrollo económico a través de estas producciones, entonces la población va a trabajar generando insumos, va a generar, trabajando, los docentes van a trabajar o o las universidades van a trabajar a través del conocimiento que posean para mejorar esta producción en cada región. Bueno, eso es modelizar, digamos, considerar los recursos que tenemos en una región para producir o para mejorar una determinada actividad, ¿sí? No sé si eso responde un poco a la pregunta que estaba haciendo Gonzalo.
Sí, profe. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a ver el tema de los modelos, especialmente y particularmente el modelo de clúster, porque ha sido un modelo exitoso. A eso me refiero yo cuando digo que en esta provincia no se aplicó un modelo, ¿no es cierto? Se habla del turismo, se habla del turismo comunitario, se habla del turismo étnico, del turismo cultural, del turismo, que son formas Profe, de turismo que disculpe. tienen que ver con... Sí. ¿Y esto de la ruta del vino acá en Argentina vendría a ser como un derivado o el intento de copia de este modelo? No, eso tiene que ver con un área, digamos, eso es un recurso. Ajá, la explotación de un recurso sobre algo. Nosotros podemos, o sea, el vino los vinos de altura, ¿no es cierto? Ajá, Los vinos de altura, no es que la gente solo venga a hacer turismo, como pasa en el Valle de Napa, que la gente se va a California, al Valle de Napa, a, a hacer el turismo vitivinícola, ¿no? Recorrer la bodega, o como pasa en Cafayate, recorrer la bodega, degustación de vino, y hay todo un turismo centrado solamente en esa industria, ¿no? O en esa producción. Acá los vinos de altura son un complemento dentro de las propuestas turísticas. Dentro de las propuestas turísticas del modelo de desarrollo de turismo en la provincia tenemos los vinos de altura, pongamos, ¿no es cierto? Y entonces una serie de recorridos, hay que generar un circuito de las bodegas, hay que generar un circuito de degustación, hay que generar actividades para la población, en las cuales pueda participar, de conocer los viñedos, de interactuar con la población, pero a la misma vez, qué sé yo, es importante la cocina local, pongamos la cocina andina, y entonces tiene que haber gastronomía, y tiene que, ¿me entendés? Se organizan todos los recursos en relación a esa propuesta turística que estamos haciendo, y al organizar estamos generando un modelo, ¿sí? Pero, qué sé yo, y la venta de la, el packaging, que le llaman, el empaquetamiento del vino, cómo está presentada, la presentación del vino, ponerle la hagan los artesanos locales o determinados artesanos. Y además dentro de esa propuesta es visitar diferentes comunidades o diferentes talleres de artesanos, digamos, es potenciar los recursos que ya se tienen en la región, para mejorar la actividad turística. Eso es lo que no se hace, ¿no es cierto? Los artesanos están por un lado, con sus problemas y sus discusiones, los gastronómicos y sobre todo los que tienen recursos o capital, les interesa generar su economía, si el turista viene mejor, y si entra la población, o sea, mientras ellos vendan no hay ningún problema, pero no está orientado hacia el turismo, hacia una búsqueda común, ¿sí? Y no hay una relación entre los diferentes agentes, o sea, entre los gastronómicos, los músicos, los artesanos, para generar, digamos, un desarrollo a través del turismo, ¿sí? Están todos en el territorio y cada uno hace lo que puede para mejorar su propia actividad y para mejorar su calidad de vida. Pero eso no es un modelo de desarrollo. Eso es, digamos, diferentes recursos que están presentes dentro del turismo, pero que trabajan de forma aislada, y que no generan, digamos, el potencial que podría generarse a través de un turismo organizado. ¿Se entiende cuál es la diferencia? sí, sí, profe. Y lo explica tan bien que por ahí es como creer insólito que no se logre eso, ¿no? Bueno, por Porque eso parece tiene que tan ver, fácil y nadie se sienta como a planificar para que el beneficio, como usted dice, sea en red este, para todos. claro, bueno, en realidad es mucho trabajo el que hay que hacer, no es imposible, pero en realidad tiene que ver con en mi investigación para mi tesis doctoral,
uno de los principales obstáculos del desarrollo, ya sea en el turismo o en cualquier otro tipo de producción, sea la carne, sea la artesanía, es la política. La política, que es la que tiene que organizar, y digamos, esto es una discusión, por eso yo siempre les digo, ustedes tienen que estar preparados para generar políticas dentro del turismo, ¿sí? No solamente actividades, circuitos y economía, sino políticas que orienten, porque es la única forma de generar desarrollo sustentable. ¿Qué pasa? En general, los políticos no les interesa el conocimiento y en general tampoco les interesa por ahí que la población esté calma, pero no les interesa que mejoren la calidad de vida. Y entonces los proyectos y los programas se transforman siempre en no desarrollo, ¿no es cierto? En lo inverso de lo que se propone con el desarrollo. Y eso, digamos, es uno de los grandes detonantes. Es increíble que en el turismo de hace ya prácticamente más de 15 años, desde la declaración de la quebrada como patrimonio y de todo lo que ha ocurrido, más allá que se haya logrado que Jujuy sea un destino turístico, no se haya aplicado un modelo de desarrollo. ¿Sí? Bueno, malo, que fracase, pero generar una propuesta que contenga a todos los agentes, como les digo, directos o indirectos, ¿no es cierto? Porque todos aportan. Y como vemos, digamos, el turismo, en nuestra provincia, por lo menos la actividad turística, traspasa todas las actividades. Así uno diga, yo no vivo del turismo. Sí, no vivo del turismo, pero parte de la economía que se mueve cuando hay turismo, si bien es cierto no se producen grandes derrames económicos, sí generan, digamos, cierto estado de bienestar. Si el artesano puede vender su trabajo, si los músicos pueden vivir de su arte, si los gastronómicos también tienen diferentes propuestas y pueden vivir de esas propuestas, los hoteleros, bueno, todos los que intervienen en el turismo, entonces la economía en general mejora en una región. Entonces nos afecta a todos, ¿sí? Sobre todo cuando no hay otro tipo de producción, o sea, no hay grandes producciones. El azúcar es para un determinado sector, la minería también es para un determinado sector, y paremos de contar, ¿no? Esas son las grandes producciones que tenemos, y no porque seamos una región pobre, sino porque, como les digo, la política entorpece en todos los ámbitos de la producción y en todos los ámbitos donde se quiere generar desarrollo por intereses personales propios y bueno, se diluyen los recursos. Bien, ya estamos casi en hora. ¿Alguna otra pregunta? Alguna compañera acá me hizo una pregunta en el chat. Me pregunta José si el jueves de comadre es una apropiación cultural. No, en realidad es el jueves de comadre, como el jueves de compadre, digamos, o el ablande que ha surgido hace unos años, una resignificación dentro de este, de los contextos culturales. La cultura, ustedes tienen que pensar que la cultura es dinámica, ¿no es cierto? Y tiene que ver, van a leer o si ya han leído en el artículo que tenían sobre las tradiciones inventadas, que muchas veces se espera, o el turista, en el caso del turismo, o en el caso de la población, esto de mantener una imagen fija, ¿no? Ah, no, si sos originario, tenés que vestir de tal manera y con tales características. Si viví en una cultura donde hay ciertas prácticas tradicionales, no podés usar la tecnología. Y eso no nos hace perder la identidad. No tiene que ver la identidad con procesos estáticos, con imágenes estáticas, con esa fotografía instantánea en la que nos quedamos en el tiempo. La cultura es dinámica y la cultura cambia.
y se va redefiniendo constantemente. Por más que nosotros le demos de comer a la tierra, para agradecerle y mantener nuestro vínculo, en el ámbito urbano, ya no trabajamos en el campo, pongamos que hayamos migrado, pero el sentido del ritual sigue siendo el mismo, el agradecimiento por lo que tenemos, por lo que la tierra nos da, aunque no la cultivemos, aunque no sea agrario como es en las zonas rurales, ¿sí? Pero el sentido sigue siendo el mismo. La apropiación es, qué sé yo, el show montado de cuando bajan los diablitos en la ciudad cultural, ¿sí? Cuando se lo saca de su contexto y se lo trae a un contexto que no es el propio. Eso es una apropiación cultural, cuando está para el montaje y para el show y lo organiza no la población, sino el gobierno o el Estado para generar, digamos, ese montaje, ese show, los Diablitos de Uquía. El montaje es hacer la Pachamama fuera de tiempo, no en agosto, darle de comer a la tierra en cualquier época, sin sentido, porque vino el presidente, porque vino un empresario, y entonces, o porque, digamos, o vino un político de otro lado y le vamos a hacer el show, pero no lo sentimos y no es parte de nuestro ritual, y además lo hacemos fuera de tiempo, se rompe el ritual. Eso es apropiación cultural, ¿sí? Cuando utilizamos los rituales ancestrales para generar un show, un espectáculo y generar economía. No tiene otro objetivo, ni intención, ni sentido, solo ese, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia, Gonzalo? Gonzalo creo que me preguntó. Sí, José, José, perdón, Gonzalo. otra persona, pero sí entendió. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, y están dentro de las discusiones o generar el Festival de la Pachamama. ¿Y qué es el Festival de la Pachamama? La Pachamama es un ritual donde nosotros agradecemos a la tierra por todo lo que nos ha dado. Ya sea que haya sido buena la cosecha, mala la cosecha, la comida que llevamos a la mesa. En el caso del ámbito urbano, le agradecemos, qué sé yo, el trabajo, la salud, a lo mejor no hemos podido comprar el auto, pero se sigue manteniendo en todo momento ese vínculo con la tierra, que es totalmente diferente al sentido que le dan los usos políticos a los rituales, y ahí sí se transforma en un show, en un espectáculo, en un montaje. Bien. Tengan en cuenta siempre, digamos, que la cultura y por ende la identidad es dinámica, y ahí siempre hay cambios, ¿sí? Y esos cambios, esas redefiniciones, resignificaciones más que redefiniciones, son parte también de la cultura, ¿sí? Son parte de estos nuevos procesos, y tiene que ver con estos procesos, además de que vivimos en mundos donde estamos intervenidos por la tecnología, por la comunicación, por el vínculo con otras culturas. Pensemos que hace 30, 40 años atrás, 50 años atrás, digamos, los medios de comunicación no influían en la forma en la que influyen hoy en día, o están materializadas o mediadas las diferentes culturas, ¿no? Cómo se representan, cómo conocemos de otras culturas sin desplazarnos también. Y todo eso va resignificando de alguna manera nuestra propia cultura. No es que perdamos la identidad, como les digo, la identidad no se pierde, pero sí hay cambios. Y los cambios también son importantes, y es la dinámica propia de la cultura, ¿sí? Bien, bueno, ¿alguna otra pregunta? Y si no, vamos cerrando. ¿No?
¿Quedó claro? No, profe, todo claro. Buenísimo. Bueno, sí, Gonzalo. Está claro, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, nos veremos la semana que viene. Pasado mañana tienen el práctico. Bueno, y ahí las dudas que le vayan surgiendo de los textos y demás, también lo trabajan con la profe Elisa. Y si van quedando dudas o preguntas o algún interés que surja de tanto de los teóricos como de los prácticos, también podemos ir pensando, feliz carnaval ponen acá, bueno, feliz carnaval, sí, aunque no nos podemos mover mucho, este año el carnaval va a ser diferente, bueno, igual tratemos de festejar en nuestras casas, tranquilos, y de tratar de cuidarnos un poco por el tema que el COVID sigue, así que bueno, hasta que no estemos vacunados se ve que esto va a ser complicado. Ahí está Carla llorando y sí, no nos queda otra. Así que bueno, feliz carnaval y nos estamos viendo la semana que viene, ¿sí? Chau, chau. Igualmente, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chau, chau, chau. Luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.